Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Jueves 11 de abril del año 2019. Muy buenas tardes. Ya de 6 a 7 estamos aquí en Contravía PM todos los jueves discutiendo estos temas en Política para Dummies. Estamos aprendiendo muchísimo. Vaya si no hemos aprendido, ¿verdad? Esta tarde con nosotros el doctor Ludwig Vialta para que discutamos las opciones y los tiempos de Telma Aldana. El contexto es la decisión de el tribunal. Aquí vamos en una cuestión muy interesante porque vamos de corte en corte. Aquí es una decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que dice, se mantiene entonces la no inscripción de la señora Aldana, ¿verdad? Esa es esa fue la decisión ayer por la tarde. Doctor, buenas tardes primero, ¿verdad? Muy buenas tardes, Estuardo, muy buenas tardes a todos los que ya se dirigen a su casa, a que nos están viendo vía digital o escuchando a través de la radio. Esperemos que lleguen en paz y bien a sus hogares, porque sus familiares los están esperando con el cariño respectivo. Bueno, sí, mucho cuidado, por favor. Ya viene un tiempo también de descansar, ya viene un tiempo, pero mire, la información no para, esta información sigue, y yo creo que es importante que estemos informados, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo. Entonces ayer ya se dio la información que es titulares hoy, precisamente acerca de la negativa que es un amparo que presenta Semilla, pero hay otro montón de gente también ahora metidos en este caso, ¿verdad? Estuardo, aquí hay varias cuestiones que tenemos que tomar en consideración para los que nos escuchan. Determinar de que la democracia es la participación en un Estado republicano de derecho, que la democracia tiene límites y sus límites son legales, son los limitantes y las limitaciones que la misma Constitución, las leyes y reglamentos establecen, y que la dignidad de la persona humana es el principio y el fin de todo proceso y de todo objetivo. También es de tomar en consideración, Estuardo, que todos los jueces son humanos y por ser humanos son falibles, como tú, como yo, como los que nos están escuchando. Y estas falencias tienen que ser reinterpretadas y reanalizadas por otros jueces mayores. ¿A qué voy con esto, Estuardo? De que todos los caminos en forma directa o indirecta van a terminar a la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que a Roma. Ustedes muy bien, yo creí que en la mañana lo decían con María Dolores. ¿A qué voy con esto, Estuardo? Yo creo que los dirigentes, los abogados de la institución de Semilla que apoyan a la candidata ciudadana Telma Aldana están contrarios a la resolución del Tribunal Supremo Electoral e interpusieron su recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Esto lo establece la ley en la materia, el decreto 186, ley de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, Estuardo, recibe inmediatamente la Corte Suprema, analiza si otorga o no otorga el amparo provisional, pide los antecedentes, y la Corte Suprema de Justicia dice no otorgamos el amparo provisional, no existen las condiciones para otorgarlo, no existe peligro, no existe una vulneración manifiesta, por lo tanto no se otorga el amparo provisional. Veamos qué ocurre en esto. Bueno, resuelve, Estuardo, e inmediatamente notifica a las partes interesadas y a los terceros interesados. Eso sería el proceso que estaría ahorita. Ahora, que en primer lugar tiene que pasar a la cuestión administrativa. Uh-huh. La cuestión administrativa es todo un trámite, todo un ritual que se hace dentro del organismo judicial y se nombra al notificador respectivo para notificar a todos los interesados.
¿Quiénes son los interesados? En primer lugar, el Ministerio Público. En segundo lugar, todos los partidos políticos. Y sumado, yo no sé, me estaba enterando, no sé qué tan cierto es que hasta que el Procurador de los Derechos Humanos quiere ser tercero interesado para abonar o favor o en contra de la candidata. Una vez notificados todos, Estuardo, esto no se hace en un término de 2, 3, 4 días, empiezan a correr los plazos pertinentes. Y van a interponer, obviamente, el recurso de apelación en contra de esta resolución. El grupo Semilla... A ver, esa apelación sube a la Corte de Constitucionalidad. Sí, entonces, es una resolución. Recordemos que es una resolución, no es una sentencia. Esta resolución que ha dado la Corte Suprema de Justicia de darle trámite y de no otorgar el amparo provisional, una vez notificado todos los terceros interesados y todos los partidos políticos, el partido Semilla puede apelar ante la Corte de Constitucionalidad. El paso lógico. Paso lógico. Llega a la Corte de Constitucionalidad, Perdón, sí. Lubin, aquí, ¿cuántos días estamos hablando de ahí de eso? Estamos hablando... Y ahorita ya llegamos que va... 20 días, Estuardo, 15 a 20 días. Estamos hablando de la primera semana de mayo. Estamos hablando de la primera semana. ¿Y por qué te lo digo? Aunque todos los días y horas son hábiles, Estuardo, en este tipo de asuntos, en notificar 27 partidos en diferentes lugares, solo que tuviéramos 27 notificadores. En el organismo judicial las condiciones de las notificaciones son paupérrimas. Después de eso, todos los plazos que pueden existir. Después de esto, Estuardo, cualquier partido maliciosamente puede interponer un recurso de anulación de la notificación para agravar más los trámites. Cualquier partido puede decir: no estoy bien notificado, no es bien la dirección, está mal el nombre, y te lo puede hacer cansado. Me quedo callado porque digo, o sea que las posibilidades que te da la norma, los vericuetos de la norma. Yo no recibo esto y presento porque Ramírez llevaba tilde en la I. ¿Sí? Y esto no lleva tilde, o no soy yo, o mire, está mala dirección, o las copias que dan no son legibles, o te pueden... Entonces se tiene que resolver primero esta cuestión para luego... Es decir, argucias, mañas, es decir, ardides, estratagemas, triquiñuelas, malévolas, que pueden haber. Seguí. Puede haber muchísimas. Imaginémonos mañosos, sí, mañosos, sí. Imaginémonos de que ellos se comportan como niños de primera comunión, decentes, honorables, como buenos políticos. Y dicen: démosle por notificado. Van a darle por notificado y esto se eleva a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad recibe... Ya pasaron 20 días. Ya pasaron 15 días por aquí. Pongámosle 15 días. 15 días. Okay. Resuelve, analiza, integra. Aquí se bifurca en dos posibilidades. La número 1 es decir, se confirma la resolución, no se otorga el amparo provisional. Y la número 2 es que se revoca el amparo provisional, se ordena a la Corte Suprema... Ordenar, entonces... Sí, a la Corte Suprema que resuelva declarando con lugar el amparo provisional la inscripción a ella. Pero en este lapso de 20-25 días la Corte Suprema de Justicia podría resolver. Porque ahorita no es sentencia, es resolución provisional. Resolución provisional. Entonces, cuando ya resuelva, ya el amparo provisional ya no tendría, ya la resolución de la sede ya no tendría materia porque ya cambiaron las circunstancias, ya se tendría que apelar la sentencia. Y vuelve otra vez la apelación. Y empezamos otra vez. Y otra vez. Ahora, sumado malévolamente, que te digo, de que esta notificación está mal, de que esto y que el otro, de que mire que esto, o un tercero interesado que quiera adherirse a esto. Hay tantas asociaciones de derechos humanos o animus curiae que quieran asociarse, que quieran participar. Ya me perdiste, ¿qué es eso de ánimas en pena? Las ánimas del cura, que no sé cómo. Amicus curiae, son los amigos del derecho. Amigos del derecho. Son los cuates. Son los cuates que, perdón la expresión, yo sé que hay amigos abogados, hay amigos jueces que nos escuchan y están muy atentos. Pero la mayoría no somos ni jueces ni abogados. Son los chutes que no tienen nada que ver en el lío, pero quieren opinar. Aquellos que no fueron invitados a la boda, pero igual ya y se la pasan, y son los que mejor nos arman la fiesta. Así es, porque dicen: no tengo nada que ver, pero como soy amigo del derecho, yo quiero opinar. Entonces, ¿cómo se llama? Amicus curiae. Cuatimus curiae. Entonces vienen, o sea, te digo,
los tiempos estratégicos, yo los veo. Está alegre esto, está alegre esto sí. Yo lo veo muy, muy complicado en todos estos aspectos para los del partido, para la señora candidata. Allá vamos a mitad de mayo, digamos. Estamos hablando de que ya pasaríamos a abril. Estamos primeros días de mayo. Imagínate, llegar a ese nivel sin nada, claro. Y aquí hay un reto, ese no lo escuchamos, pero te pongo, el 28 empieza la impresión de papeletas. En teoría, Estuardo, ahí debería haber, como dice una señora, que ya sería un caso, una cosa juzgada, un caso cerrado, ya no debería hacerse más por cuestiones económicas, por cuestiones de certeza jurídica. Imagínate que en el peor de los casos, porque uno siempre tiene que ver el análisis de crisis y la crisis es ver la situación más difícil y el escenario más complicado, más difícil. Y esto también es psicología, Estuardo, porque hay gente que se siente morir en un vaso de agua, entonces se le plantean las peores circunstancias y dice, no, sí, estoy mucho mejor. El punto es de que si se favorece a la señora candidata Telma Aldana y ya pasó la impresión de las papeletas, la Corte de Constitucionalidad podría obligar al Tribunal Supremo Electoral a reimprimirlas con derecho y todo. Wow, tenían como otra reimpresión de por lo menos 7 millones. Así es. 7.6 millones más de o menos papeletas. En papeletas. Yo me quedo en silencio porque digo, las decisiones tienen que ser tomadas antes de, pero todas las decisiones siempre están sujetas a un amparo, a una queja, a una explicación, a una petición de ampliación de explicación. Sí. Y esta es una resolución provisional. Falta todavía, ¿verdad? Porque regresemos al caso. Corte Suprema de Justicia dijo, no se ampara, se sostiene, le dijo a Semilla, se sostiene la resolución de no inscribirla. Ok. Entonces ellos supongo que están siendo notificados o en algún momento van a ser notificados, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿esto sigue hasta que ellos sean notificados y lo eleven a la CC o tienen que estar todos notificados? Tienen que estar todos notificados. ¿Cómo sabemos que todos están notificados? Hay una cuestión que los plazos son comunes. Los plazos son comunes cuando ya están notificadas todas las partes. Hay una carpeta judicial donde se establece fulano tal, que día y hora, hasta cuando se establece el último notificado. Ahí empieza el plazo a correr. O sea que si yo soy el primero en ser notificado, el plazo todavía no está corriendo. No me corre hasta que esté corriendo. Y si pasan 20 días hasta el último notificado, hasta los 20 días puedo empezar a accionar. Exactamente, así es. Si no me votan mi acción por fuera de tiempo. Sí, te dice toma 50 en su oportunidad procesal. ¿Se ves? Entonces esto sube a la CC. Sube a la CC. La CC discute, se forma, lo puede rechazar de entrada diciendo, rechazar me refiero a decir, no, se sostiene lo que dijo la Corte Suprema de Justicia y con eso Julio Nerón y seguimos, ¿verdad? Sí. Entonces va a venir otro argumento. De hecho, el argumento internacional ha sido también uno de los argumentos llevados hacia una discusión. Vamos a ir a corte. Entrémosle al argumento internacional cuando regresemos. El argumento internacional a mí me parece que tiene unos bemoles bien fuertes. Serían a corte, ¿verdad? Esto va a la Corte Interamericana. Sí. ¿Cuáles serían esas posibilidades también? Estamos analizando posibilidades, tiempos, recursos, ¿verdad? Y también de la inscripción de Telma Aldana. Uno esperaría que para esto ya habría una decisión de CC con relación a la candidatura también de Suri Ríos. Sí. Eso es lo que uno esperaría. Sí. No sabemos. Sí. Yo sé que ya fue, por lo menos extraoficialmente, sabe que ya fue conformada son 7, ¿verdad? Porque esto va de... así es, porque es un la hecho, Corte Suprema de Justicia. Porque llegó de la Suprema ahí, son 7 magistrados. 7 magistrados. Y de los 7, por lo menos de los que me dieron a mí, no le veo cara de amigables a ninguno con Molina Barreto. Con Molina Barreto principalmente, no tanto con Suri, sino con Molina Barreto. Sí. ¿Verdad? Y luego también está el caso de Sandra, en otro bemol extraño, ¿verdad? De esto, pero ya con medida de protección, que todavía no es firme, ¿verdad? No, todavía no es firme. Por parte de la jueza, pero los días van pasando. Los días van pasando. Yo aquí, Estuardo, es tan complicado nuestro sistema,
porque estamos nosotros lucubrando de las resoluciones judiciales. No existe lo que es la certeza jurídica. Es decir, muchos de los... Pero lucubrar es básicamente decir, bueno, si deciden sí, estos son los caminos. Si deciden no, esto sucede. Sí. Estas son nuestras posibilidades, no claro, hay muchas. No hay muchas, pero también tenés que considerar, Estuardo, y ponerte en consideración de que los candidatos, que un ojo lo tienen aquí con sus seguidores y el otro ojo lo tienen allá en la CC. ¿Y a qué horas hacen campaña? Exactamente, haciendo campaña, pero su alma está en la CC para ver si les dicen sí o si les dicen no. ¿Sabes? Pregunta aquí si Alfonso Portillo tiene alguna posibilidad todavía. Sí tendría posibilidad, Estuardo. ¿Qué tendría que hacer él? Él ahorita... ¿O su equipo legal? Como esto lo hizo el registrador de Ciudadanos, aquí hay un recurso de reposición que lo conoce el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral conoce, tendría que irse otra vez a amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Corre y va de nuevo. 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 Otra vez, el amparo, Radio Escuchas, en palabras bien sencillas, Lubin, ¿para qué sirve el amparo? El amparo es una garantía. Hay que tener en consideración que es un principio, que es un derecho y que es una garantía. El principio es un valor filosófico, Estuardo, es un axioma filosófico, jurídico. Ese axioma filosófico jurídico se encarna en una norma y se convierte en un derecho. Pero ese derecho y ese principio no estarían vigentes si no hay un mecanismo que lo garantice que sea efectivo. Entre los distintos mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos está el amparo, la inconstitucionalidad y el habeas corpus. Entonces el amparo es un mecanismo, una garantía que busca proteger la Constitución, los derechos de una persona. Que esté visible pronto. Es decir, en riesgo, el riesgo sea vulnerado, conculcado o amenazado. Y que el riesgo sea inminente. Inminente, así es. Y como es tan importante, todos los días y horas son hábiles. ¿Qué implica esto, Estuardo? A mí me ha tocado que evacuar audiencias de amparo y uno, por ejemplo, en Semana Santa uno tiene que buscar el juzgado de turno y ahí presentar el amparo, el memorial o la evacuación de la audiencia. Todos en procesiones y uno está en juzgados evacuando las audiencias. Todos los días y horas son hábiles. Debería ser uno de los trámites más sucintos, pero date cuenta, Estuardo, el diseño constitucional, el diseño administratocentrista de la justicia, correcto. Lo hace que la justicia sea un sistema administrativo más que una efectiva decisión jurisdiccional. Engorrosísimo. Así es. Vamos a corte, regresemos a la parte internacional de las opciones de Telmaldana. Irse a la Corte Interamericana, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los presupuestos ahí? O sea, los supuestos previos, ¿verdad? Para llegar a la Corte Interamericana, a la CIDH, y luego, ¿hay alguna opción y hay alguna... el campo de acción de la Corte Interamericana incluiría a Guatemala? ¿Puede obligar a la Corte Interamericana al Estado de Guatemala a inscribir a la señora Telmaldana? Esas preguntas. Cuando regresemos, 102.1 FM es Radio Plus, valía, agregamos valor a su vida, valor a su información, valor a su ciudadanía, valor, por supuesto, valor, eso es lo que agregamos. Muchas gracias a todos, sí, tengo mi cuenta de Facebook cancelada, aunque dice que me pueden ver, yo no puedo verla, no puedo entrar a mi cuenta, no puedo hacer nada en la cuenta, y entonces me he movido a Twitter. En Twitter estoy en @ezapeta, @e de Estuardo y Zapeta mi apellido, @ezapeta. Y síganme en Twitter, ahí estoy ahora, estoy tuiteando, ahora me volví un tuitero, ¿verdad? Antes era más Facebookero. Facebook, pero ahora soy tuitero, ¿verdad? Unos días de tuitero ahí, no sé, creo que es permanente ya el cierre de mi cuenta en Facebook. Sin embargo, me pueden ver, porque me dice, yo sí lo puedo ver. Pero no puedo ver no puedo publicar nada. Si subo algo me dice que la cuenta no existe. Entonces esto es en Facebook. Pero en Twitter, ahí estoy echando punta, @ezapeta. Regresamos. Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter. @Libertópolis. Here we go. Síguenos en Twitter. Esta tarde con el doctor Ludwig Vialta, las opciones de Tel Maldana en nuestro tema en política para domis. Aquí estamos aprendiendo, vaya, si nos estamos aprendiendo de leyes, de política, de acción, de estrategia. Y lo hacemos de una forma amena, porque así aprendemos todos y aprendemos de la mejor manera. La otra opción de la señora Tel Maldana es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta, ¿qué puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la señora Tel Maldana? Mira, Estuardo, los derechos humanos son importantísimos, muy, muy importantes dentro de la lógica jurídica de los países miembros. Los derechos humanos son exantes a las constituciones. Yo te decía, 1212, la Charta Magna inglesa, el Common Law inglés, 1215, la Charta Magna. Es decir, los derechos humanos dieron vida a la Carta Magna. En 1776, el buen pueblo de Virginia, y años después, las constituciones de los Estados Unidos. 1789 fue la Revolución Francesa, 1791 la primera Constitución francesa, y establece en uno de sus artículos que los derechos humanos son de mayor importancia que las constituciones. Viene Hitler, tú te recuerdas el aspecto del holocausto judío, y a partir del holocausto judío en el 48 se determinó que la lex dura lex no es tan buena, la ley es dura pero es ley, no es tan buena. Porque por el imperativo de ley se puede destruir, matar, bajo el amparo de una norma, bajo el pueblos amparo de una completos, ley. ¿verdad? Pueblos completos, y la gente dice obediencia debida, legítimo cumplimiento de un derecho, así dice la ley es dura, pero es ley. Pero se pueden vulnerar derechos fundamentales si se establecieron mecanismos adecuados de protección a la dignidad de la persona humana. Ahí aparecen los sistemas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tres bastiones importantes de los derechos humanos establecidas por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948. La OEA tiene un aspecto fundamental. Tú tienes de considerar que la Organización de Estados Americanos nace particularmente del constructo mental gringo de América para los americanos y como una ala para potencializar adecuadamente el cumplimiento de esos derechos establecidos. Y algo muy interesante, Estuardo, es de que Estados Unidos no ha firmado ningún convenio sobre derechos humanos, pero sí es parte fundamental de los estados americanos, donde todos firmaron la Convención Americana en 1972, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o Pacto de Nueva York en 1969. Es decir, son tres cuerpos electorales donde el jefe de Estado asume. Luego aparece nuestra Constitución en el 85-86 y toma como base estos derechos humanos a partir del artículo 44 y 46. El corpus juris de los derechos humanos, el cuerpo jurídico de los derechos humanos, dicen que los derechos humanos deben de interpretarse extensivamente cuando favorecen al sujeto y restrictivamente cuando se perjudica. También dicen que los derechos humanos no son absolutos, Estuardo, no hay inclusive la vida, muchos países consideran que la vida no es un derecho humano, Guatemala sí lo considera. Pero la vida como derecho humano tiene un límite y la misma Constitución establece los límites a ese derecho humano, establece la muerte, la pena de muerte y a quienes no se les puede dar la pena de muerte. También existe el derecho humano a la libertad y la misma Constitución la limita con la orden de aprehensión, con el auto de procesamiento, con las penas. Es decir, que no hay ningún derecho humano absoluto. Los derechos humanos tienen límites y sus límites son constitucionales, son legales y son eminentemente analizados por motivos de racionalidad. Ahora, la Corte Interamericana es un órgano extrapoder donde Guatemala delega cierta parte de su soberanía para protección de los derechos humanos de sus habitantes. Cuando hay riesgos de la vida, cuando hay riesgos de la integridad, se piden las medidas cautelares para que la Corte Interamericana le diga al Estado, mire, fulanita de tal puede ser vulnerada en su derecho a la vida, se le obliga a la policía a cuidarla. Como muchos jueces han estado, como muchos exdiputados han estado y como muchos funcionarios han estado. ¿Qué es el caso ahorita de Sandra Torres? Sí.
Entonces viene y dicen, pedimos a la Comisión Interamericana que por favor le diga al Estado que nuestra vida está en peligro y que como medida cautelar nos protejan la vida y la integridad. Y como es la vida, inmediatamente el riesgo es eminente, el riesgo es latente, entonces le ordenan al Estado guardar la protección de vida. Esto se ha dado en muchos casos de organizaciones, fundaciones de derechos humanos, fundaciones de naturaleza, de pensamiento de izquierda, post-guerra, en donde buscan el amparo de la Corte Interamericana para proteger su vida. Hay casos fundamentales, Estuardo, y de eso se dedica mi libro, El Juicio Justo, que es toda la análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana aplicable a Guatemala. Y aquí viene, pero vamos a ver, ¿a qué puede obligar la Corte al Estado de Guatemala? Aquí viene el punto. Aquí, esto fue un preámbulo para esto. De lo que yo he estudiado en todo esto de la jurisprudencia, se presenta una medida cautelar para obligar a un Estado soberano a que inscriba a una candidata no cumpliendo con los estamentos legales y constitucionales. O sea, ese no cumplimiento no ha sido agotado. No ha sido agotado. En el supuesto previo o en el presupuesto que sí se pueden cumplir. Ahora, aquí vienen otras cuestiones. El Estado no le está limitando en sí su derecho, sino está verificando que cumplan las condiciones como cualquier otro ciudadano. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Que esto no es una cuestión exclusiva de ella, sino es general para todos aquellos que no cumplen esos requisitos. Ok, no puede participar si no tiene finiquito, pues digamos. Punto, así es. Entonces viene la Corte no Interamericana y no tiene se le ordena a la Corte, al Estado de Guatemala, inscribir a la candidata sin finiquito. El punto es... ¿No se puede? ¿Por qué? No se puede, no hay en riesgo, no se han agotado todos los mecanismos, no hay una vulneración manifiesta y eso no es directamente a ella en persona, sino a todos aquellos que no cumplen con los requisitos. Que no tengan finiquitos. Exactamente. O que su finiquito, como vamos a ver más adelante, ahorita que salió lo de Lanquín, van a salir cosas muy interesantes de otros candidatos y de otros alcaldes en el poder que van para reelección, o que los finiquitos y todo eso sean así como de dudosa reputación, pongámoslo así. ¿Puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligar al Estado de Guatemala a tomar una acción, a permitir una acción que sea considerada ilegal dentro del Estado de Guatemala? Estuardo, esto es preocupante, sería muy preocupante. Yo he visto los antecedentes, han habido antecedentes políticos como en el caso de Alan García contra Perú, en donde la Corte Interamericana dijo que el antejuicio para Alan García se podía manifestar como una desestimación. Han habido casos aquí en Honduras. Honduras ha perdido casi todos los casos ante la Corte Interamericana. Honduras lleva una racha de perder casos políticos en donde no se le negó la participación a un sujeto porque era parte del... habían cuestiones puntuales y particulares, pero que la Corte Interamericana le diga al Estado que viole su propia constitución, que cometa una ilegalidad, en teoría no puede hacerlo. Y aunque lo haga. Y aunque lo manifieste, no se puede El hacer. Estado de Guatemala no está obligado No está obligado a vulnerar su propia constitución y a cometer un ilícito penal. ¿Es esa una opción para la señora Aldana? Ella lo está viendo desde este mecanismo, Estuardo. Sus abogados pues están haciendo todas las estrategias permisibles para lograr la inscripción. Yo creo que la Corte Interamericana, siendo sensata, siendo la Comisión Interamericana, siendo sensata y siendo prudente, no arriesgaría su credibilidad al emanar una resolución en donde no hay un riesgo manifiesto de vida. Y si es la Corte Interamericana, si es Bachelet, si es Guterres, mira, una recomendación ONU, si es... la pueden hacer. Igual cuando a ti te recomiendan tomar apazote para el dolor de estómago, es una recomendación. ¿Sí? Que la aceptes es una cosa, o aparte es una orden. O se lo toma o le mete un balazo. Así es, eso es. Una recomendación. Mejor me lo tomo. Claro. Me lo tomo porque el balazo me va a doler más que la panza. Así es. La recomendación, la sugerencia, tú puedes, uno recibe recomendaciones, sugerencias de todo tipo. Y las, digamos, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Sí, son vinculantes y sus resoluciones ¿En cuál son materia? En derechos humanos y obligatorias.
Son vinculantes y son Pues obligatorias. yo te preguntaba, sí. si ordena al Estado de Guatemala Ahora, a inscribir. Claro, pero eso son medidas precautorias, Estuardo. Sí pues, y la Corte siempre toma decisiones. Toma decisiones ex post. O sea, pasado el hecho. Pasado el hecho, cuando ya se cumplió la vulneración. Y toma decisiones antes solo cuando está la vida. Riesgo manifiesto de la vida, la integridad de la persona. Es decir, viene la Corte Interamericana y le dice al Estado de Guatemala, no investigue a Tel Maldana, cierre todos los casos, por favor, e inscríbala. ¿Cómo? ¿Dónde está el riesgo manifiesto ¿Dónde ahí? está el riesgo manifiesto? Es decir, la Corte Interamericana solo emite sentencia obligatoria cuando hay una condena. Pero digamos, ir a la Corte para que obligue a Estado de Guatemala a inscribir a una persona. Es lo mismo que hizo Sandra de ir a una juez para decirle, mire, esos investigadores me estaban acosando. Sí, lo único que hizo Sandra fue cámbiame a este investigador porque él me trata mal, pero la investigación sí. ¿Se puede la investigación? La Sí. investigación sí. El hecho de que la Corte Interamericana no va a decir, mire, en virtud de que existe el riesgo, el peligro de la vida de ella, el peligro de la integridad, inscríbanla y cierren los casos, no hay racionalidad. Bueno, no hay correlación. No hay correlación, no hay una logicidad adecuada. Ahora, ¿qué ocurre y cuándo se convierte eminentemente obligatorio? Cuando ella, o el caso de Suri podría hacerlo, van a la Corte Interamericana a través de un debido proceso, a través de un juicio justo, condenan al Estado. Condenan al Estado. Es una condena. O sea, pero hay un previo entonces. Claro, es un proceso, el Estado tiene que expresar, tiene que defenderse. Eso es lo que se tiene nos ocurrió. Le vamos a decir al Estado de Guatemala que está obligado a. Claro, ¿Cuenta de qué? sí. Y no me pueden obligar a cometer una ilegalidad. Así es, así es. Chucha. Y el Estado puede decir, no, disculpen, esto no es una ilegalidad y todo, y que siga el proceso. ¿Va? Y si nos van a condenar, condénenos a través de un juicio justo. Y dura 40 años. En estos casos, dependiendo de los lobistas, Estuardo, hay muy pocos abogados especializados en el litigio ante la Corte Interamericana. También te digo que hay buenos lobistas que hay ante la Corte Interamericana. Lastimosamente yo hacía un consejo y una sugerencia con todos estos señores, por ejemplo, don Ronnie López, que es fiscal 6 meses preso sin decirle por qué está preso. Ellos sí tendrían la legitimidad de poder litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el punto es que los especializados en el litigio ante la Corte fueron de las fundaciones de izquierda. O sea, si te entiendo, quiere decir que sí hay posibilidades que tal vez uno lo piensa como peregrino, pero dada la tendencia, digamos, de la Corte Interamericana, sí hay posibilidades que en sus peregrinas ideas ordene al Estado de Guatemala inscribirla. No le ordenaría per se, sugeriría. Yo pienso que la cuestión es sugerir, no ordenar. Pero ¿cuál es el peligro, digamos, tiene que hacer esto porque si no, ¿cuál es el peligro inminente? Yo no creo que hay peligro de vida, no hay peligro para la democracia, no hay peligro para la participación, sino que el punto va a ser una sugerencia. Yo no creo que la Corte Interamericana, con todo lo que ha hecho, vaya a cometer esa arbitrariedad, sea nefasto para todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. No habría no ha existido hasta el día de hoy, lo que he leído, una jurisprudencia en un caso similar. Solo los casos son ex post. Ya cuando ya hay, se agotaron pues, todos es como los una corte que castiga una vez digamos, cumplido. Una masacre, negación de servicios de salud. Esos son los puntos que llegan ahí por parte del Estado. O sea, es siempre una violación a un derecho que ya fue vulnerado. Así es. Y entonces viene la Corte, entra y dice, se vulneró este derecho, por lo tanto el Estado tiene que pagar $50 millones, ¿verdad? Así es. Y no es el Estado, nosotros los tributarios es quienes terminamos pagando eso, ¿verdad? Así es esto. Solo cuando existe en peligro la vida inminente y el riesgo de vida. Sí tiene una determinación. De una determinada en la vida, porque si no se va a morir. No tiene que esperar a que se muera para que venga. Para que entonces empezar a actuar. Entonces solo en esos casos. Pero en el caso de la participación política, tú no sabes qué va a resolver la CC. ¿Cómo entraría ahí el argumento? Digamos en nuestra también idea peregrina, en nuestras elucubraciones aquí, como en nuestras especulaciones, porque al final es política y es una ciencia especulativa. Es racional especulativa. Es racional especulativa, ¿verdad?
podría entrar el caso siquiera y bueno, que puede y que lo considere también. Ahora, el derecho de petición, pero que termine. El derecho de petición es un derecho legítimo. Tú puedes pedir a cualquier cosa, va. El punto es pedirle a alguien que no te lo puede dar, es el principio de la locura. O sea, pero ahí serían niveles de desesperación. Sí, es un nivel altísimo. altísimos. Y la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana que va a conocer la petición va a analizar el caso. Y eso no lo conoce en 2 días. No lo conocen 2 días. Ahí tienen cola de casos. Entonces no va a decir, mire, inscriban a Tel Maldana, pero no a Ubico. Inscriban a Tel Maldana, pero no a Ramírez. Inscriban a Tel Maldana, pero no podría hacerlo. Eso ya. Puede una sugerencia, pero la sugerencia es como te digo, ¿tomas a pasote o no tomas a pasote? Si quiero o no quiero. ¿Quieres? Pero decir, mire, está en riesgo la vida, la integridad, la democracia, el Estado de Derecho, y porque en la misma Constitución y las leyes le limitan el derecho a esta ciudadana y se le obliga, no podría hacerlo. Pero hay tanta gente creativa. Mira, Estuardo, aquí es cuestión de abogados, pero no, desde mi particular punto de vista como jurista, no lo podría hacer la Corte Interamericana. ¿Quién tendría que hacerlo? Tendría que ser a nivel interno, tendría que verificarse, punto. Esto. Regresemos a Guatemala ya cuando esta parte internacional quería, porque también viendo todos los escenarios, no todos, uno no puede ver todos los escenarios, pero viendo varios escenarios, ojalá pudiese uno ver todos los escenarios, ¿verdad? Sí. Pero viendo varios escenarios me surgió la duda y la idea y la posibilidad, y también escuché cosas ahí que podría recurrirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya entendí. Primero, la Corte actúa en casos que ya pasaron. Este no ha pasado. Sí, la Corte ahorita está en la comisión. Y la comisión es cuando hay una vulneración inminente de la vida. Sería de la Corte de la comisión pasa a la Corte. Así es. Y entonces, aquí no hay ninguna vulneración inminente. Pues no hay ninguna vulneración inminente porque no se sabe cómo va a resolver. Y además... Uno, y dos, todo el proceso interno de Guatemala no se ha agotado. No se ha agotado. Y lo otro es que... peligro la vida de ella por no participar, no lo creo. Sería un precedente totalmente nefasto. Ojo, cuando uno analiza los derechos humanos, tiene que analizar también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus diferentes fallos, porque los derechos humanos al final son los mismos. El derecho de defensa es el mismo aquí, en África, en Europa, en América, viene siendo lo mismo. Pero en este particular caso no ha habido precedentes, Estuardo. Por lo tanto, la comisión no se atrevería, creo yo, a hacer semejante situación. En todo caso sería un mal precedente. Sería el primero y no podría hacerlo. No lo visualizo legal y jurídicamente. Cuando vamos a corte, cuando regresemos, miremos otra vez paso por paso lo de el caso aquí en Guatemala, porque ahora... en este momento, hoy jueves 11 de abril del año 2019, están en espera de ser notificadas las partes. Sí. Eso toma tiempo porque todos tienen que ser notificados. Y según explicaste, los tiempos empiezan a correr hasta que el último es notificado, no el primero es notificado. Así es esto. O sea que si el primero es notificado y sale corriendo a la CC y no todos han sido notificados, le dicen, téngase a su momento procesal oportuno. Y se queda ahí hasta que pruebe que ya todos fueron notificados. Así es. Mira, fueron todos notificados ustedes. Así es. Mira. Vamos a corte, regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Tocata de Timmy Trumpet en la presentación del IMF. ¿No has comprado tus boletos para el IMF? Bueno, dale, compralos porque esto va para grande. Es el mega festival de la región. No hay otro más grande. Son 3 días de fiesta pura, de fiesta magnífica, de fiesta en tantas formas, en géneros de música, estilos. Pero no solo eso, era juntarse con los amigos, llegar ahí. Son miles de
visitantes y gente que viene de Honduras, de México, de El Salvador, verá en este gran festival. Y de otros países también de Europa. Gente que viene de Estados Unidos. El año pasado me encontré gente que había venido solo para el IMF, que habían venido a Estados Unidos, querían ver a estos artistas. También mucha gente de Antigua agarra para el IMF, muchos turistas agarran para el IMF. Así es que, ¿verdad? Porque cuando los australianos ven que va a estar Timmy Trumpet, todos van a estar allá. Hasta los canguros se van a ir para el IMF. Timmy Trumpet en la presentación de Gallo, presentando el Empire Music Festival 2019, es el Empire 6. Una fuerza, vamos. Una fuerza. Ahí está el Mario bailando ahí está el Marito bailando allá en la cabina. Estamos discutiendo las opciones, los tiempos también. Es que aquí los tiempos sí son casi fatales en cierto momento. Mira, o sea, no es que no se puedan cumplir, pero estamos llegando a tiempos bien apretados. En la vida, Sun Tzu, en el arte de la guerra, hablaba de que un buen general, para plantear una estrategia, tenía que ver los tiempos. Sí, te recomiendo una serie. Yo creo que es Fox Series, ¿verdad? Se llama Los Demonios de Da Vinci. ¿Qué serie más buena esa? Yo soy admirador de Leonardo da Vinci. Sí. Leonardo da Vinci es uno de mis... desde chiquito, ¿verdad? Que leí, aprendí él y todo lo que hizo y luego todo lo que fue... De hecho, el primer artículo de él lo leí en National Geographic, ¿verdad? Acerca de los... Todo lo que había pensado, el helicóptero, globo y todo. Y a mí te quiero comentar... Pero Los Demonios de Da Vinci es también toda esa cosa que en su mente y en su corazón y en su alma hacían que fuese brillante, pero para una Florencia que, siendo un área muy avanzada en las artes, con todos los Medici ahí, ¿verdad? Con esta familia que lo apoyaba y todo, aún para mucho avance que había, miraban a él lo miraban todavía como medio loco. Porque estás hablando de Miguel Ángel, estás hablando de Maquiavelo al mismo tiempo. Era en arte, era Messi y Ronaldo, era Da Vinci y Miguel Ángel. ¿Sí? Y ojo, yo el último reportaje que vi de Da Vinci es que sus obras tienen una partitura musical en sus pinturas. Correcto. Entonces tú ves la pintura y es una partitura musical, le tiene sonido las no, descubrimiento. Se viene uno, dice, una genialidad. Y cada gente, mira, en estrategia, es cuando salen las grandes estrategias. Y antes de eso, te digo esto porque habías mencionado a Sun Tzu, ¿verdad? Sí. Y Sun Tzu decía que para el ataque, para la guerra, conozcamos los tiempos. Y creo que en cierta manera, corregime si estoy equivocado, ahí se estaba refiriendo también a los tiempos hasta climáticos también, ¿verdad? No, claro, ojo. ¿Va a nevar no va a nevar? ¿Va a llover no va a llover? ¿Hay agua no hay agua? ¿Les podemos hacer sequía no les podemos hacer sequía? Hay una cuestión que me interesó mucho a mí, me dijo los 4 principios de la guerra y la estrategia, y lo dijo Maquiavelo tomando en consideración a Da Vinci. Si tu enemigo está fuerte y tú estás fuerte, no pelees, mantén la paz, decía. Porque los dos van a salir igualmente heridos. Sí, pues. Si tú estás débil y tu enemigo está débil, mantén la paz, dice. ¿Por qué? Porque muere él y mueres tú. Sí, los dos van a morir. Si tú estás débil y tu enemigo está fuerte, huye. Te van a aplastar. Porque te van a aplastar. Pero si tú estás fuerte y tu enemigo débil, ataca. Aplástalo. Y lo que voy con esto es de que las personas que hicieron esto, Estuardo, analizaron muy bien los tiempos. Porque imagínate la pobre mujer allá en El Salvador, ¿qué va a venir a hacer campaña? 2, si viene, ¿qué le espera? Y 3, como yo te lo dije hace tiempo cuando empezamos toda esta serie, es decir... Estamos hablando de hace 2 meses. Sí, estamos diciendo hace 2 meses, yo te lo dije, mira, ella no puede venir, la concentración va a ser ya no en el Tribunal Supremo Electoral, sino en materia jurisdiccional penal. Imagínate. Entonces, no es viable, yo creo que no va a ser. Siguiendo la lógica de Sun Tzu, en los tiempos, ve los tiempos, mira los tiempos, que es un consejo que también la Biblia tiene, ¿verdad?
que hay que ver los tiempos y los signos de los tiempos, ¿verdad? Sí. Los hijos de Isaacar eran conocedores de los tiempos. Sí, y esto es... y los visionarios, una de las grandes características de los visionarios es precisamente los tiempos. Sí. Los tiempos. Y uno cuando lee, por ejemplo, los líderes de Hong Kong o Lee Kuan Yew en Singapur, insiste mucho en los tiempos en su libro. Hay una película que yo te la recomiendo, Estuardo, El Acantilado Rojo. El Acantilado Rojo es una de las mejores películas de estrategia que yo he visto. Y se la recomiendo. Acantilado Rojo es la traducción en inglés, pero en chino no sé cómo se llama. Pero es fantástica porque ahí se analiza. Y aparte, el estratega no es el que agarra el machete, el hacha, el arma, el fuego. No. El estratega es una persona elegante, sabe de arte, sabe de ciencia, sabe de técnica, sabe de todo. Pero es el más fino, pero sobre todo conoce los tiempos. Así es. y yo recomiendo esa película y te la voy a y sobre todo conoce los tiempos. Conoce los tiempos. En resumen, ¿tiene tiempo todavía Telma Aldana? De aquí al 28 de abril no va a tener tiempo. Con la Semana Santa en medio. Con la Semana Santa en medio y sobre todo que el proceso penal sigue vigente. Sí, porque eso no se va a anular. Sobre todo todas las demandas y denuncias que tiene tras de ella. Y los otros partidos se van a encargar que tenga más. Sí, la cuestión de este señor de que estaba en Estados Unidos, nunca vino a cobrar y saber qué hizo. Esa investigación va a seguir. Imagínate que pasen las elecciones, ella no es candidata y ahí sigue la investigación. Sigue, es decir, es un tema muy complicado para ella. Ahora, y miremos los tiempos. Los tiempos para Sandra parece que están en reales, ella va bien en los tiempos. Si es que los audios y todo lo empiezan a fregar. Ella está bien en los tiempos está bien. La Corte de Constitucionalidad puede decidir en un momento dado, imagínate, limitarle esa parte. Limitarle la participación. Pero hasta donde yo he entendido, su relación con la Corte de Constitucionalidad es muy buena. Hasta versus el licenciado Molina Barreto, que es vicepresidenciable de Suri, que su relación con precisamente en la conformación de la Corte ahorita en siete magistrados, ¿verdad? Sí. No le veo yo cara de buenos amigos, por lo menos hacia el licenciado Molina Barreto. Sí, es un buen punto, Estuardo, así es. Que en todo caso, si una decisión sería no a Suri, sería más contra Molina Barreto que contra la misma Suri, creo yo. Así es. Es que, Estuardo... ahí es donde tenés que cargar con los vicepresidenciales, ¿verdad? Ahí tenés que... Sí, y sobre todo, tú que eres estratega y uno que es aprendiz de estratega, por ejemplo, hay casos en donde yo sé que la persona ideal para tal caso no debo de ser yo, sino debe ser una mujer. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, en la vocería, en delitos sexuales, sí. En delitos contra la mujer. Que me defienda una mujer. Exactamente. Cuando yo digo, este caso no lo puedo defender yo, sino conviene más que lo defienda. Que es lo honesto y lo correcto decirle a un cliente, sí, ¿verdad? Entonces, en el bufete nosotros tenemos gente especializada para casos particulares, ¿verdad? Porque no todos los casos lo puede llevar uno como abogado, sino la táctica, el carisma, la forma. ¿Y cómo ves tus piezas dentro de...? Exactamente, y cómo ves tus piezas dentro de eso. Ahora, te veo pesimista en relación a los tiempos de la señora Aldana. Los tiempos de Suri, pues, creo que ya pasó esta semana, no creo que tome la decisión esta semana, no sé. Puede ser una reunión de emergencia, lo que sea, ¿verdad? Para tomar una decisión de esta naturaleza. Pero digamos que llega la próxima semana y se toma una decisión en eso. Mira, también los tiempos, Estuardo, recuérdate que a mí cuando yo trabajaba en el Ministerio Público, y de hecho muchos de mis libros como Teoría de la Prueba la utilizan en el Ministerio Público, yo les decía de que los allanamientos tendrían que verse los tiempos para hacer los allanamientos, decía. A veces el mejor día para un allanamiento no tiene que ser entre semanas, es el domingo. ¿Se ve? ¿Sí? Domingo en la mañana está de goma, están todos bolos, entonces es más fácil. ¿Sí?
Por eso es que a veces las noticias como las CICIG se dan en días de descanso, Jueves Santo, en la noche, a las 10 de la noche, 11 de la noche. Pero no solo eso, ¿te acuerdas que impuestos y un montón de cosas, por ejemplo, de Otto Pérez Molina, se aprobaban el miércoles santo? Miércoles Santo. O el 28 de diciembre. Entonces se buscaba, porque la gente no le ponía coco a eso y le ponía coco a la... Y ves unos con Santa Claus y los tamales y los otros en la playa en Semana Santa. Claro. Entonces, ay, sí, buena procesión. Están los impuestos, pero aquí estamos en la playa, aquí estamos en el puerto, está alegre. Y si está el festival de no, ese es después. Eso viene en mayo, ¿verdad? Pero sí, entonces, el gran reto que tiene Telma Aldana, si puedo llegar a una conclusión, muy somera, por supuesto, muy superficial, permítame hacer eso, es los tiempos. Los tiempos. No le van a alcanzar. No le podrían alcanzar. No, es que sí le podrían alcanzar si se acelera toda esta cuestión. Sería una conspiración estatal, mundial, nacional, internacional, y yo lo veo difícil. Que si miras ahorita tenemos casi exactamente 2 meses hasta el día de elecciones. Así es. Porque ahorita tendría que estar ya cerrando en junio, a esta fecha tienen que estar cerrando ya las campañas. Sí. Y aquellos ya han pagado su multa de no sé cuántos millones que les pusieron por estar comprando Facebook y Twitter. Pobre madre. Démosle, que no sé qué, lo que no sabían que le va a salir más caro que los frijoles, ¿verdad? No, y mira, en la era digital, todo lo que uno haga en Facebook, todo tiene un soporte electrónico. Así es. En materia de investigación en la criminalística, uno ve que es un indicio. Indicio es una señal que indica que hubo presencia. Todo deja contacto y todo deja huella. Así es. Y en materia electrónica, hasta a los celulares. Todo deja huella. Entonces es muy fácil rastrear la originalidad de la fuente. Tenemos que terminar aquí. Muchas gracias por este análisis. Ahora entonces esperar a ser notificadas las partes en el caso de Aldana. Ellos irían ya todos notificados, empieza a correr los plazos y esto subiría a la CC. La CC tiene 3 opciones, ¿verdad? De una vez ratifica lo discute o se reúne. Pero mientras eso sucede, la Suprema puede, como no es una sentencia, esto es una resolución. Una resolución provisional. Sí. Y en ese tiempo pueden llegar a sentencia y ratifican lo que tienen en el provisional. Así es. Lo cual pierde materia lo que está discutiendo la CC. Así es. Y regresamos otra vez al... corre, y ahí se terminaron los tiempos. Y allá eso ya llegamos a votación. Así es. Si es que va a haber papeletas. Aparte de eso, los periquetos que van a hacer los partidos, que el nombre está mal, que el apellido está mal, que le entrego la notificación, que mire que esto... Mañosos, ¿no? Muchas gracias, el doctor Luis Villalta. El teléfono de la academia, por favor. Miren, es el 5084-5444 y muy pronto estará a la venta el libro Juicio Justo. Juicio Justo, 5084. 5444. 5444. Mi nombre es Carlos Zapeta, mi profesión es Guatemala. Buenas noches. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.